Un cordial saludo a todos ustedes, queridos amigos y hermanos. Vamos a compartir el comentario del próximo domingo, domingo 27 del tiempo ordinario, comentario al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21, versículo 33 al 43. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar para hacer el vino, construyó la casa del guardián, la arrendó a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los viñadores para recoger los frutos que le correspondían, pero los viñadores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados en mayor número que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los viñadores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. La parábola de Jesús en el Evangelio de este domingo es una alegoría en la que cada rasgo tiene su significación. El propietario de la viña es Dios, la viña, el pueblo elegido de Israel, los criados, los profetas. El Hijo es Jesús, muerto fuera de las murallas de Jerusalén. Los viñadores homicidas, los judíos infieles. El otro pueblo al que se le dará la viña, los paganos. La parábola tiene como objeto denunciar la reprobación del antiguo pueblo de Dios por su manifiesta oposición a la autoridad divina. Jesús indica aquí los bienes inmensos dispensados a Israel, la respuesta negativa de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y la profecía sobre su propia muerte a manos de los mismos. Es como un resumen de toda la historia de la salvación. La viña es el pueblo de Israel. En esta viña vivieron y trabajaron los patriarcas y los profetas. La viña es la Iglesia, en la que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y de los gentiles. El propietario del cielo la plantó como viña selecta. La verdadera vid es Cristo, que da vida y fecundidad a los sarmientos, a nosotros, que permanecemos en Él por medio de la Iglesia, que sin Él no podemos hacer nada, y con Él y para Él trabajamos gozosos como criados y amigos del Hijo del propietario, de Jesucristo. Orígenes comenta: la viña es nuestra alma y la palabra de Dios es la vid que en ella se planta. Y así como a los pastores de la Iglesia se les confía la viña del Señor, que es la Iglesia misma y el pueblo de Dios, así a cada uno de nosotros, cuando somos iniciados en la fe por el bautismo, se nos da la viña de nuestra propia alma para que la cultivemos para Dios. Estos viñadores homicidas de los que habla la parábola son los jefes de Israel, que maltrataron y asesinaron a los profetas que Dios les enviaba para recordarles sus deberes y denunciar sus pecados. Estos viñadores somos también nosotros, que en vez de dar los frutos que el Señor espera, le proporcionamos decepciones y amarguras. En vez de buena acogida, le maltratamos en multitud de ocasiones. Dios
cuida de nosotros como el propietario cuida de su viña, pero apaleamos a los profetas y rechazamos a los apóstoles que nos son enviados por Él. Contrasta la crueldad de los viñadores con la bondad, la paciencia y la perseverancia de Dios, que va hasta el final, hasta sacrificar lo que es más precioso para Él, su propio Hijo, al que lo envía por amor para nuestra redención. En todos los tiempos, Dios envía mensajeros que anuncian con fuerza el Evangelio y renuevan las conciencias de aquellos que acogen el mensaje de salvación y no endurecen su corazón, puesto que Dios nos ha amado hasta darnos a su propio Hijo, ni la muerte ni el pecado nos arrancarán de su amor. Aquí Jesús aplica también a sí mismo esta parábola. Él se designa como el heredero, el hijo que conoce al Padre, que es distinto de los criados que Dios envió antes a su pueblo. Es superior a ellos y a los propios ángeles. Jesús fue rechazado, fue echado de su pueblo por la sentencia del Sanedrín, que le condenó a morir en manos de gentiles, y murió fuera de las puertas de la ciudad de Jerusalén. ¿Y nosotros qué hemos hecho con el Hijo de Dios en las inspiraciones, en las exhortaciones que escuchamos, en las comuniones eucarísticas que recibimos, cuando por su gracia se ha hecho presente en nuestro espíritu? Muchas veces lo crucificamos por segunda vez cuando pecamos para nuestra propia condenación. Muchas veces somos infieles a la gracia de Dios, ingratos a sus dones, duros ante la insistencia de su amor. Por eso, hermanos, necesitamos pedir perdón, hacer penitencia y reparar el daño amando más que antes, más que si no hubiéramos pecado. Necesitamos dar el fruto del amor arrepentido. Y dice Jesús en la parábola: y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos viñadores? Le contestaron: hará morir sin compasión a esos malvados y arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Es la profecía de la desolación de Jerusalén. Así murieron en aquella ocasión los jefes de Israel en la destrucción de la ciudad por los romanos. La viña, los bienes del Señor, pasaron a ser herencia de los gentiles. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. El Mesías, rechazado por los dirigentes del pueblo, la pobre piedra que los constructores habían juzgado inútil y fue despreciada, es luego una hermosa piedra muy apreciada que se coloca en el lugar esencial de la construcción. Es el ángulo que une dos muros. Es de esta piedra que depende toda la solidez del edificio. También muchas veces a la Iglesia se la llama construcción de Dios. El Señor mismo se comparó a la piedra que desecharon los constructores, pero que se convirtió en piedra angular. Los apóstoles construyen la Iglesia sobre ese fundamento que le da solidez y cohesión. Tenemos una constante tentación de edificar nuestra vida sobre nosotros mismos y no sobre la piedra angular que es Cristo, fundamento de todo el edificio. Acaba Jesús esta parábola sentenciando
Y dice: por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que produzca sus frutos. Al pueblo de Israel y a sus dirigentes les ha sido encomendado el reino, pero no han dado frutos en el tiempo oportuno. Por eso esta misión pasa a otro pueblo, que sepa y quiera dar los frutos que Dios espera. A ese pueblo concederá el Señor sus gracias, que producirá frutos abundantes de santidad. Ese pueblo es la Iglesia, la esposa, el cuerpo, el templo de Dios, la Iglesia, que somos cada uno de nosotros, que hemos recibido el bautismo de Cristo en la Iglesia de Cristo. Estamos dando los frutos que el Señor espera también de cada uno de nosotros. Reflexionemos sobre esta pregunta que nos hacemos a nivel personal. Queridos hermanos, desearles de todo corazón que pasen un feliz domingo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hasta la próxima ocasión. Que Dios les proteja.